SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Entré al seminario cuando tenía 24 años de edad. Sí, había terminado mis estudios y era un comerciante. Tenía algunos negocios. Mi idea era eso, generar empleos, generar trabajo. En eso me dedicaba por ese tiempo. En una ida a Aguascalientes, viajaba yo de esa autopista de Celaya para Aguascalientes, me encontré con unos amigos allá con los que hacíamos los negocios, ¿no? Entonces venía alguien de la Ciudad de México y venía alguien de Guadalajara precisamente, ¿no? Y en ese viaje que aquella mañana era un amanecer, te puedes imaginar, era oscuro y viajaba yo en mi coche, que era un coche que me gustaba mucho, iba a alta velocidad, empieza a salir la luz del sol y va pegando sobre el cofre y de momento me siento invadido por una soledad angustiante y no sabía qué me estaba pasando, fue algo muy confuso, nunca he acertado por más que intento una y otra vez, bueno, no intento tantas veces, pero las veces en que he tenido que repensar esto que me preguntan, no logro describir qué sucedió en ese momento. Es un momento único. Cuando sucede este grande acontecimiento para mí de El Camino, me siento muy agobiado. Entonces tengo que detener el coche, me salgo de la cinta asfáltica un poco hacia el acotamiento que se llama y experimento una soledad terrible y me vienen ganas de llorar, pero muchas ganas. Entonces tengo que dar 2, 3 vueltas en el coche, alrededor del coche, tomar aire, veía el sol que venía ya emergiendo con todo su poder, una mañana un poco fría de todas maneras y pues no lograba identificar, pero en ese momento lo que sí supe es que hacia donde iba ya no tenía que ir. O sea, el trayecto que faltaría, no sé, quizás 50 minutos para llegar a Aguascalientes, a lo mejor un poco menos, ya lo manejé a 100 kilómetros por hora y todo el momento fue ir pensando que yo no iba a seguir esos negocios, que tenía que cerrar allí. Era un viernes en la tarde. Entonces paso el sábado muy estable, todavía pensando cosas. Yo creo que fui al templo de mi pueblo. Allá tenemos una imagen muy venerada del Señor de las Tres Caídas, así se le llama. Y fui allí, hice un poco de oración, después la capilla del Santísimo, pues tratando de preguntar qué me pasa, ¿no? Y todo esto solo. Pero el momento terrible fue la soledad y me hice esta reflexión muy inmediata. La vida como la estoy viviendo no me gusta, de nada me sirve, no quiero esto, yo quiero algo más. Pero al mismo tiempo me sentía indigno, entonces me sentía apenado con Dios por la manera en que había vivido hasta esos años. Fue muy inmediato. Al día siguiente, fíjate, fue viernes, el sábado. El domingo, a la hora de la comida, que es cuando nos juntamos todos los hermanos y con mis papás, mi papá y mi mamá, yo traía eso dentro, no se los había dicho a nadie de mi familia, nadie sabía lo que yo había hecho. Entonces en ese domingo empezó ese diálogo de los papás, ¿no? Pues tu mamá, cuando yo nací, ¿qué fecha era? No, pues naciste a las 11 de la noche, así mi mamá iba diciendo, y somos 9 hermanos, ¿no? 9 hijos, y entonces, y ya desde chiquito sabía que tú ibas a ser doctor, porque traías unas ranas aquí en la bolsa, y que estabas ahí viendo los órganos, y tú ya sabía que ibas a ser ingeniero, porque siempre traías alambritos en el pantalón y que no sé qué, y así, y yo le pregunté, ¿y yo, mamá? Y me dijo mi mamá, pues contigo me equivoqué, siempre pensé que ibas a ser sacerdote, y entonces yo le dije, no, ¿qué tal que sí? ¿Qué dijeron todos? Sí, que sí. Y entonces ya con ella y ahí se abrió la ventana, ya dije la noticia de manera familiar.
Al día siguiente, lunes, ya estábamos, mi papá, que al principio jamás quería que yo fuera sacerdote cuando era niño, ahora dice, no, sí, vamos. Me lleva con el cura del pueblo el lunes y le dice, no, pero Dante ya rápido, porque él ya sabe mucho, ya estudió, ya ordénenlo en un año, algo así decía mi papá, me acuerdo, daba risa. Y entonces el señor cura dice, no, espérese, todavía tiene que estudiar, aunque sea grande, tiene que estudiar la filosofía, primero la espiritualidad un año, curso introductorio, luego la filosofía y luego la teología, y hasta después, no, lo van a hacer viejo y que no sé qué, que ya él ya que salga a trabajar y que no sé cuánto. Sí, bueno, pasan todos estos años de formación, me ordeno en el año 1993. Allí soy promotor vocacional por 3 años, ahí todavía no escribo nada, al menos algunas cositas muy sencillas privadas, ¿no? De esos 3 años me envían a Roma, primero a mi primer parroquia en Dolores Hidalgo. Después de ahí me envían a Roma, estoy 2 años en Roma, regreso a una parroquia, otros casi 5 años, me vuelven a mandar a Roma, regreso, y en esa segunda venida de Roma, en el año 2006, es cuando empiezo a escribir. Había hecho escritos cuando estuve estudiando en Roma, es estar sin el bagaje, sin el confort de tu casa, de tu familia, etcétera. Y el abrir el horizonte hacia todo lo que estaba viendo en la universidad y los viajes y los lugares me hizo encontrarme conmigo mismo. Entonces yo tenía muchos escritos que le llamaba Tomar Roma, eran muchos, digamos unos 100 y tantos escritos de 2 o 3 páginas, en los cuales realmente lo que hacía yo, ahora lo comprendo, era salir de mí mismo y plasmarme ahí, porque tenía necesidad de entenderme, de identificarme y seguir pensando qué me estaba sucediendo, ¿no? Pasan todos estos tiempos, ¿verdad? Como de aquello de Roma, y a mi regreso en el 2006, que tomo la última parroquia, que es una parroquia en la que duré hasta este sábado pasado, en la que duré casi 9 años, ¿verdad? En Celaya, Nuestra Señora del Carmen. Estando allí me piden que dé un tema para 25,000 personas en el estadio de béisbol para una ultrella. Venían los cursillistas de todo el país, era la ultrella nacional ese año, y me piden que dé un tema. En unas 2 o 3 noches o madrugadas me puse a escribir pensando qué querría o qué necesitaba escuchar la gente que viene de todo el país. Pensando en eso, para hacer mi tema, vino una historia. Entonces empecé a escribir un cuento de una niña que se llama Karina, que viene de Monterrey con sus padres, que ella está a disgusto. Entonces yo tenía que integrar un poco las 2 imágenes de la Virgen que tenemos en Celaya, que es de Inmaculada Concepción y Nuestra Señora del Carmen. Y tenía que integrarlas, entonces toco el tema de la virginidad. Karina, que ya no se siente tan virgen o X, y entonces tiene que venir a Celaya y encuentra aquí una amiga, Manuela, que está discapacitada, que es la que la va a hospedar, porque ya ves que cuando vienen de otros lugares la hospedan, y se hace una historia muy padre porque es eso, el primer cuento que escribí, que se llama Las grandes cosas de Dios, y se convierte en un cuento de Navidad. Imprimimos ese cuento, Las grandes cosas de Dios, lo imprimimos, hicimos, no me acuerdo, primero fueron un tiraje de 5,000 cuentos, porque incluso los íbamos a ofrecer en la ultrella, y el primer día se agotaron todos. Entonces en la noche le llamé al impresor y le dije, oye, se acabaron, tienes que hacer otros 5,000. ¿Pero cómo? Sí, pues si dura 3 días la ultrella, pues hazlos. Y al día siguiente no nos tenía 5,000, pero sí 3,000. Entonces en la pura ultrella vendimos 8,000 cuentos de esos. El obispo queridísimo que teníamos en Celaya en ese momento, que era don Lázaro Pérez, él, una vez que leyó el cuento, me mandó llamar y me dijo, Dios te va, el día de tu muerte, de tu juicio personal, te va a tomar cuenta Dios de este talento que tienes escondido. Así es de que dedícate a escribir. En ese mismo camino de hacer los primeros cuentos, luego en el segundo cuento, como don Lázaro me había dicho, no, tienes que escribir,
Se me ocurre a mí porque empezamos a buscar una editorial que editara los cuentos y nadie quería, y nadie quiso. Claro, lo buscamos 6 meses y nadie quiso. Entonces yo le dije a mi obispo, oiga, me viene la idea de fundar nosotros una editorial. Pues desde la diócesis hacemos una editorial y podemos funcionar. Y me dijo don Lázaro, no vamos a hacer una editorial de la diócesis, porque si la ponemos de la diócesis, vamos a acabar pagando nosotros lo de la editorial y nunca eso se convierte en una bolsa sin fondo. Nunca vamos a tener dinero suficiente para seguir haciendo libros. Siempre sucede así. Entonces yo te autorizo, tú haz la editorial y haz la tuya, personal. Ya el día que te mueras sabrás si la donas o no a la iglesia, lo que hagas, pero tú hazla y tú haz tus libros y haz tu trabajo, tu apostolado a través de la editorial y de los libros. Entonces empecé, pues claro, sin nada, ¿no? Y apenas en una imprenta sencilla, imprimir unos cuentos, el cuento de Florecita, y así es como empezó. Y después ya fuimos metiendo las partes que se requerían. Pero poco a poco fueron integrándose personas y grupos que fueron ayudando. Entonces tenemos a alguien en México, un despacho que nos ayuda con los derechos de autor, con números de ISBN, con todo eso, ¿no? Tenemos también con otra empresa, nos proporcionan la parte de imagen, cómo se promueve la editorial y aparte algo para portadas y todo eso. Tenemos ahora alguien que corrige los textos, ¿no? que revisa un poco los textos, es otra empresa, pero todos son exteriores a la editorial. Sin embargo, funcionamos muy, muy bien. Y bueno, nos faltan algunos departamentos de ir cubriendo, pero pues estamos empezando. Entonces aquí me encanta y le agradezco a Dios porque digo, sí es lo que tú querías, ¿no? Sí sirve para eso. Espero no estar exagerando, creo que no, y mucho menos con un sentimentalismo, pero me goza el saber, o nos goza quienes estamos en la retama, decir, sí servimos, ¿no? SIAG. Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar.